Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más. En el vídeo de hoy vamos a ver una introducción a la programación estructurada. La programación estructurada es el paradigma que nos va a guiar en el armado de nuestros programas y por lo tanto necesitamos conocerlos antes de meternos en el detalle de cómo implementar programas en C. Hasta ahora vimos algunos conceptos básicos de cómo armar un programa en C, cómo utilizar las funciones de entrada y de salida, cómo definir variables, contenedores, pero necesitamos ir metiéndonos más en detalle porque si queremos implementar algoritmos más complejos, con eso no nos va a alcanzar. Me gustaría que retomemos el concepto de algoritmo que vimos en un video anterior. Recuerden que es un conjunto de instrucciones ordenadas que nos van a permitir llevar a cabo una actividad que realmente a nosotros nos representa una solución. En el caso particular de un sistema de computadora, el algoritmo lo vamos a transformar en un programa que ejecutado por el procesador va a darnos una solución determinada. Ahora bien, estos algoritmos nosotros no los vamos a implementar de cualquier manera. Los vamos a implementar siguiendo un paradigma, es decir, un modelo de pensamiento, que es el paradigma de la programación estructurada. Surgió hacia fines de los años 50, se consolidó hacia principios de los años 70, como ven es bastante antiguo, para términos informáticos es prehistórico, y sin embargo sigue siendo de interés para nosotros tener estas ideas claras, porque la gran mayoría de los lenguajes modernos se basan en este modelo. El paradigma de la programación estructurada se basa en un teorema, eh, conocido como casualmente teorema de la programación estructurada o teorema de Nash-Schneiderman, dejémoslo ahí como teorema de la programación estructurada, que dice lo siguiente: todo algoritmo que posee un único punto de entrada y un único punto de salida se puede escribir por medio de tres estructuras lógicas. La primera es la secuencia, es decir, la ejecución de una instrucción a continuación de otra. La segunda es la selección, que es la ejecución de una instrucción u otra dependiendo de un determinado criterio lógico. Y la última es la iteración, que es la repetición de un conjunto de instrucciones siempre que se cumpla un determinado criterio lógico. ¿Y esto por qué nos importa? Porque hay tres nada más. No hay 7 o 20 o 85. Es decir que si podemos comprender y dominar estas tres estructuras lógicas, podemos realizar cualquier tipo de algoritmo, no importa la complejidad que tenga. Después va a depender de la habilidad de nosotros como programadores buscar los algoritmos, buscar las estructuras lógicas adecuadas, más eficientes para resolver el problema. Antes de seguir avanzando, me gustaría que hagamos un paréntesis. Muchos de ustedes ya tal vez tengan experiencia en programar en un lenguaje, en C o en otro, y se han familiarizado con la sentencia goto, que sirve en un programa para saltar de un punto a otro. Sin embargo, fíjense lo que nos dice acá el maestro Edgar Dijkstra, uno de los pioneros de la informática. Este es un paper que él escribió en 1968. Por una cantidad de años me he familiarizado con la observación que la calidad de los programadores es una función decreciente de la densidad de las sentencias goto en los programas que ellos producen. Más recientemente descubrí por qué el uso de estos goto tiene tales efectos desastrosos y me he convencido que los goto deberían ser abolidos de todos los lenguajes de alto nivel, excepto tal vez en el código de máquina. Así que el goto, adiós, olvidémoslo, honremos la memoria del maestro Dijkstra y releguémoslo al olvido. Luego de este paréntesis donde hemos expulsado el goto para siempre debajo de la alfombra, vamos a continuar viendo cómo pensar estas tres estructuras básicas que nos proporciona el paradigma de la programación estructurada: la sentencia, la selección y la iteración, y lo vamos a hacer a través de técnicas de diagramación básicas. ¿Qué son estas técnicas? Bueno, la diagramación es una rama de la arquitectura de software que nos sirve para expresar la arquitectura de un programa de una forma gráfica, de una forma lógica. Nosotros vamos a introducir
tres técnicas básicas. Hay una gran variedad de herramientas de modelado para expresar la arquitectura de un programa, pero nosotros vamos a usar estas tres: los diagramas de Chapin, los diagramas de flujo o flujograma y el pseudocódigo. Para los que quieren conocer más información, pueden ampliar sobre el tema en la bibliografía. Por lo tanto, ahora vamos a ver cómo se expresan las secuencias en las diferentes técnicas de diagramación que acabamos de nombrar. Primero, la secuencia. La secuencia es la estructura más básica. Recordemos que es la ejecución de una instrucción a continuación de la otra de forma secuencial, como su nombre lo indica. En el caso de los diagramas de Chapin, la secuencia se expresa con una serie de rectángulos que están como apilados y se leen de arriba hacia abajo, de forma descendente. Entonces, en este caso, primero voy a leer algo, por ejemplo, del teclado y lo voy a guardar en la variable A. Luego voy a leer algo y lo voy a guardar en la variable B. Luego voy a sumar esas variables y la voy a asignar a la variable C. Y luego voy a imprimir C en la pantalla. Esto sería un simple programa donde se toman dos números, se suman y se imprime el resultado. En un diagrama de flujo, eso se expresa de la siguiente manera: muy similar, pero cada sentencia o cada bloque se pone dentro de un rectángulo y se unen con flechas que indican el sentido en el cual avanza el programa. Y finalmente, el pseudocódigo, vamos a ver que es como una especie de narración de qué es lo que debe hacer el programa. No hace falta que respeten necesariamente estas palabras que yo pongo acá. Simplemente uno expresa en sus propias palabras cómo es la secuencia de un programa. Como ven, cualquiera de las tres sirve para describir de una manera conceptual qué es lo que hace el algoritmo que después vamos a escribir, por ejemplo en C u otro lenguaje, para que se lleve a la práctica. La estructura de selección, que es la segunda estructura lógica que describe el teorema, es la ejecución de una u otra instrucción, podríamos decir también grupo de instrucciones o bloque de instrucciones, dependiendo de un criterio lógico. ¿Sí? Acá la palabra clave es criterio lógico. Fíjense, vamos a ver el mismo ejemplo diagramado de diferentes maneras. En el diagrama de Chapin, la estructura de selección tiene esta forma extraña de sobre, algunos dicen casita, no sé por qué, porque tendrían que ir al psicólogo, no hay ninguna casita acá. Fíjense, el criterio lógico está acá, en la solapa del sobre. Dice, si nota es mayor o igual que 6. Y entonces, claro, es un criterio booleano, es decir, tiene dos valores posibles, o es verdadero o es falso. Si es verdadero, se va a ejecutar el bloque de instrucciones de la izquierda, es decir, en este caso se imprime la palabra aprueba. Y si es falso, entonces se imprime la palabra desaprueba. Lo importante es que hay un criterio y según ese criterio se compruebe verdadero o falso, se va a hacer una u otra cosa. Ahora, la misma forma de representar esta situación, esta estructura conceptual en diagrama de flujo, es de la siguiente manera. Hay un rombo, en el rombo se pone el criterio y luego, dependiendo si se cumple o no ese criterio, es decir, si es verdadero o falso, se realiza una secuencia o la otra. ¿Sí? Es la misma estructura expresada de otra manera. Por último, en pseudocódigo, ¿cómo podemos representar esto? Por ejemplo, así, con una pregunta. ¿Notas mayor o igual que 6? Sí, imprimir aprueba. No, imprimir desaprueba. Y esto también transmite la misma idea de la selección. Y bueno, llegamos a la última estructura lógica, la iteración. La iteración es la repetición de un conjunto de instrucciones siempre que se cumpla un criterio lógico. Es similar, si la quieren ver, a la selección en cuanto tiene un criterio lógico que la gobierna, pero en vez de decidir uno u otro camino, lo que se va a decidir es si se vuelve a repetir el bloque de sentencias. Hay dos variantes para implementar la iteración. Vamos a ver las dos, ahora en diagrama de Chapin y después con el resto de las formas de diagramación. La variante A, la primera variante, imagínense este ejemplo. Agarro y pongo var en 0.
¿Sí? Esto es una sentencia de inicialización de la variable var. Y luego viene la estructura de iteración propiamente dicha. Fíjense que comienza con el criterio lógico, var menor que 10. En esta estructura primero se evalúa el criterio. ¿Var es menor que 10? Y bueno, sí, porque var es 0. Entonces se van a ejecutar estas dos sentencias. Se le suma 1 a var y se imprime var. Cuando se termina de ejecutar, o sea en este punto, recuerden que siempre en los diagramas de Chapin la interpretación es descendente, se vuelve a evaluar la condición. Var ahora vale 1. Entonces, var es menor que 10, sí. Entonces se vuelve a ejecutar este bloque una vez más. ¿Hasta cuándo se va a producir esto? Y bueno, hasta que este criterio sea falso. En este ejemplo, cuando var se vaya incrementando, eventualmente var va a ir atravesando los valores de 0 que empezó, 1, 2, 3, hasta llegar a 10. Y cuando sea 10, entonces esto va a ser falso y se va a salir de la iteración. Es decir, se va a empezar a ejecutar las sentencias que sigan por abajo de la iteración. En este caso particular, si prestamos atención, se va a imprimir el valor de var de 1 a 10 y luego se va a salir. La variante B es como se expresa acá. Fíjense que se cambió el sentido de este bloque, que parece una de las fichas del Tetris, que está como ahora cabeza abajo. ¿Cuál es la diferencia? Fíjense, primero se va a inicializar, esto está fuera del bloque de la iteración, y primero se van a ejecutar las sentencias y al final se van a evaluar. La diferencia intrínseca entre estas dos estructuras es que esta se evalúa al principio y esta se evalúa al final. Así que acá va a sumarle 1 a var, va a imprimir var, ¿sí? Var va a ir variando de 0, 1 y así sucesivamente. Cuando llegue a 10, var menor que 10 va a ser falso porque 10 no es menor que 10 y ahí se va a salir de la estructura y se va a continuar con las sentencias que sigan por debajo. En este caso puntual no hay una diferencia en cómo funcionan las estructuras, pero a medida que avancemos con la programación vamos a ver que a veces nos convienen más algunas estructuras, es decir, algunas veces nos va a convenir más usar la variante A y algunas veces usar la variante B. Las mismas estructuras representadas en un diagrama de flujo son como se muestran aquí, queda como un poco más enredada, pero el significado es el mismo. Primero voy a inicializar la variable. Esto no forma parte de la iteración propiamente es esta estructura que está aquí. Me pregunto si var es menor que 10. Si es así, efectúo este bloque que está acá. Vuelvo a evaluar y así sigo haciendo esto hasta que esta evaluación me da que es falsa y salgo de la iteración. La variante B es similar a como vimos antes con el diagrama de Chapin. La diferencia está que en vez de evaluar al principio como acá, primero voy a ejecutar y voy a evaluar al final y el funcionamiento es exactamente el mismo. Finalmente la iteración, hay muchas formas de presentarla utilizando pseudocódigo. A mí me gusta esta, que de alguna forma también nos va introduciendo a cómo se estructuran estas operaciones en C. Mientras var sea menor que 10, entonces hago esto que está acá. O la otra es al revés, ¿no? Poner primero las instrucciones y al final la evaluación. Para ir finalizando, les voy a proponer que hagamos algunos ejercicios. Yo voy a hacer uno solo de ellos para mostrar cómo se diagrama un algoritmo utilizando alguna de estas técnicas y el resto se los voy a dejar a ustedes de práctica para que se empiecen a introducir en esto de la diagramación. Recuerden que siempre para nosotros la herramienta de diagramación va a tener como objetivo llevar luego ese diagrama a un código, es decir, implementarlo. Por eso en los siguientes videos lo que vamos a hacer es cómo transformar un diagrama, cómo transformar
estas estructuras lógicas que acabamos de ver en un programa de C. Así que voy a arrancar con este problema que está acá y los vamos a resolver juntos. Bueno, el problema nos pide ingresar una cantidad desconocida de números entre 1 y 100, esa cantidad es desconocida a priori, y finalizar cuando se ingresa un 0. Finalmente nos pide que mostremos cuántos de estos números se ingresaron sin contar el 0. Evidentemente acá hay una estructura iterativa metida porque es una operación que se va repitiendo en el tiempo. Así que vamos a empezar a plantearlo. Voy a dejar acá al principio un bloque para declarar alguna variable que necesite durante el programa. Y fíjense, voy a ya poner una estructura de iteración. ¿Por qué? Porque sé que yo voy a tener que ingresar números y evaluarlos siempre que sean distintos de 0. Ahí está. Bueno. Primer sentencia del bloque. Voy a leer número. ¿Sí? Voy a guardar un número, por ejemplo, del teclado y lo voy a guardar en la variable número. Y luego lo que voy a hacer es incrementarle 1 a un contador para tomar este número que acabo de ingresar. Para eso necesito inicializar una variable, vamos a llamarla contador, que valga inicialmente 0. Es decir que acá voy a poner contador es igual a contador más 1. Ahora, pregunta, ¿cuántas veces voy a hacer esto? No sé, pero sí sé la condición, que número sea distinto de 0. Entonces, mientras número sea distinto de 0, voy a repetir este bloque una y otra vez, sin parar. Voy a ir leyendo números, voy incrementando un contador y lo voy a hacer indefinidamente hasta que este criterio sea falso como me pide la consigna. Cuando esto sea falso, voy a salir. Ahora, vamos a hacer lo que se llama una prueba de escritorio para probar este algoritmo. Voy a poner acá número. Esta prueba es algo muy sencillo. Uno toma un papelito y anota en las columnas los valores de las variables y va como imaginándose lo que hace el algoritmo. Arranquemos por acá. Contador vale 0. Entonces pongo acá contador vale 0. Leo números. Vamos a suponer un número cualquiera. 3. A continuación contador vale 1 más. O sea que contador vale 1 ahora. ¿Número distinto de 0? Y sí, porque número es 3. Entonces vuelvo a ejecutar la sentencia. Leo número, no sé, 7. Sumo 1 a contador. Ahora vale 2. ¿Número distinto de 0? Sí, número distinto de 0. Vuelvo a empezar. Para no hacerla larga, voy a poner 0 acá. ¿Sí? 0. Contador es igual a contador más 1. Contador vale 3. ¿Número distinto de 0? No. Número es igual a 0. Entonces esto es falso y va a salir de la iteración. Pero ¿qué pasó con el valor de contador? Quedó en 3. Y el problema me pide que muestre cuántos números ingresaron sin contar el 0. Es decir, debería haber 2 números. Fíjense que el problema en esta estructura que planteo es que también se está contando el 0. Con lo cual, para corregirlo, lo que hago es, apenas salgo de la iteración, es restarle 1 a contador. Al restarle 0, este 3 se transforma
en 2 y ahora sí, contador tiene el valor correcto que me pide el problema. Y finalmente imprimo contador y solucionado el algoritmo que me están pidiendo. Evidentemente este algoritmo resuelve el problema que nos están planteando. Pero cuando nosotros resolvemos el problema, la siguiente pregunta es, ¿y no hay una forma más sencilla de hacerlo? Porque eso en términos computacionales significa que se va a hacer en menos líneas de código, que va a tardar menos tiempo, que va a consumir menos energía del sistema de computadora. Entonces me gustaría que se tomen un ratito para tratar de proponer una solución que sea más sencilla. Por ejemplo, nosotros acá, en esta parte, tuvimos que implementar una operación de corrección porque la estructura que habíamos elegido inicialmente nos generaba un contador que tenía un valor de una unidad más de la que necesitábamos. ¿Hay alguna forma de evitar eso desde el principio, tal vez implementándolo de otra manera? Pausen el video, piénselo un ratito, traten de buscar alguna forma de presentar este problema que no tenga, por ejemplo, esa corrección de error. Y ahí se van a estar ahorrando esa instrucción. Piénsenlo. Bueno, yo al menos ya lo pensé. Voy a borrar esto y voy a borrar también esta parte de acá. Todo esto no lo quiero. Me voy a quedar solamente con el contador que seguro lo voy a volver a usar. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a tomar el contador y luego voy a leer número. ¿Sí? Lo voy a hacer acá. Fuera de la iteración, no como antes. Y una vez que lea número, voy a poner una estructura de iteración, pero la otra, ¿sí? La otra ficha del Tetris, la que está cabeza abajo. Y acá me voy a preguntar si número es distinto de 0. Si número es distinto de 0, voy a hacer dos cosas. Primero voy a incrementar este famoso contador. Y luego voy a volver a leer número. Lo voy a leer al final de la iteración. Entonces, ¿qué cambio acá? ¿Cómo va a funcionar? Bueno, hagamos la prueba de escritorio. Contador vale 0. Arranco por acá. Leo número. Vamos a hacer el mismo ejemplo de antes. Supongamos que iniciamos con 3. ¿Número distinto de 0? Sí, porque es 3. Entonces le voy a sumar 1 a contador. Vuelvo a leer el número. Vale 7. ¿Número distinto de 0? Sí, porque es 7. 7 es distinto de 0. Le sumo 1 al contador. 2. Y vamos a suponer que ahora pongo el 0. Pongo el 0, entonces ¿qué pasa? Cuando voy a evaluar, ¿número distinto de 0? Y no, porque es 0. Entonces voy a salir de la iteración. Y fíjense la diferencia. Ahora cuando salí, contador tiene el valor correcto. ¿Por qué? Porque como la forma en que estructuré las sentencias, solo se va a sumar 1 luego de haber evaluado que sea distinto de 0. De esta manera me voy a estar ahorrando esa sentencia que vimos antes donde le restaba 1 a contador para que el resultado dé correcto, y simplemente lo que hago es imprimir contador. Y con eso resolví el ejercicio de una forma más eficiente. Me gustaría, antes de terminar el video, introducir una variante al ejercicio para que vean cómo se van acoplando, cómo se van poniendo en juego todas las estructuras que vimos antes. Le voy a cambiar lo siguiente, una palabra le voy a agregar. Mostrar cuántos números pares se ingresaron sin contar el 0. Bueno, esto nos agrega un grado de complejidad a nuestro problema, porque ahora no alcanza con simplemente incrementarle 1 al contador, porque primero voy a tener que verificar si esos números son pares o no. Entonces, como se imaginarán, para saber si un número es par o no, voy a tener que introducir una estructura de selección, es decir, una pregunta hecha al número, ¿sos par? Si sos par, voy a incrementar 1 al contador y si no, no lo voy a hacer. Esa estructura
de selección va a ir dentro del bloque de iteración previo a esta operación de cuenta. Así que voy a borrar esto. Voy a borrar esto y ahí está. Lo voy a dejar listo para modificarlo. ¿Número distinto de 0? Sí. Entonces voy a preguntar si el número es par. Pero, como se imaginarán, los lenguajes en general no suelen traer una operación específicamente destinada a preguntar si un número es par o no. La operación que vamos a usar, la operación aritmética que vamos a usar, es la operación resto que vimos en un video anterior. Recuerden que el resto de la división entera opera de la siguiente manera. Si yo tengo, por ejemplo, 7 resto 3, esto es lo mismo que si uno hiciera la operación 7 dividido 3 como vimos en la primaria. 7 dividido 3 es 2 y me queda 1 de resto. Este resto que está acá es el resultado de esta operación. Y ustedes me dicen, ¿y esto por qué me importa a mí para saber si es par o no? Bueno, justamente porque que un número sea par significa que es divisible por 2. Y un número es divisible por otro cuando el resto da 0. Así, si ustedes hacen la cuenta, van a ver que, por ejemplo, el resto de 8 y 2 es 0, porque 8 dividido 2 es exactamente 4. En cambio, si hacen la operación con un número impar, por ejemplo 7, esto le va a dar resto 1, porque 7 dividido 2 es 3 con resto 1. Es decir, número par, el resto me da 0. El número impar, el resto me da 1. Pueden inferir que esto es cierto para cualquier número. Con lo cual, lo que vamos a hacer en esta operación de selección es hacer el resto entre número y 2. Si esa operación me da 0, puse el doble igual porque van a ver que es el operador de igualdad de C, pero se lo pueden imaginar de cualquier manera. Si esto es verdadero, significa que el número es par. Y si es falso, que es impar. Entonces, si el número es par, ustedes van a incrementar el contador, ¿sí? Contador es contador más 1. Y si no, no van a hacer nada, ¿eh? No están obligados a hacer algo en las dos opciones que le da la estructura de selección. Tienen que hacerlo en al menos una de ellas. Y luego seguimos como antes. Simplemente volvemos a leer de algún lado el valor de número, del teclado por ejemplo, lo más usual. Y finalmente vamos a imprimir contador. Bien, si quieren podemos hacer la prueba de escritorio para ir finalizando. Vamos a empezar desde el principio, contador vale 0. Leer número, vamos a suponer que ingresamos el número 3. ¿Número es distinto de 0? Sí, es distinto de 0. Y ahora hacemos la operación resto. 3, el resto de 3 con 2. ¿Es 0? Y bueno, a ver, 3 dividido 2 es 1 con resto 1. Obviamente porque es impar y el resto da 1. Entonces esto es falso. Si es falso, no incremento nada, sigo como estaba y vuelvo a leer un número. Vamos a poner 4 ahora. ¿4 distinto de 0? Sí. Bueno, 4, el resto de 4 con 2 es 0. Y sí, porque 4 dividido 2 es 2 y el resto me da 0. Así que incremento el contador. Ahora contador vale 1. Y vamos a suponer que ya en la tercera iteración vamos a salir. Pongo 0. 0 no es distinto de 0. Esto es falso. No sigo iterando. Salgo de esta estructura. Y imprimo el valor de contador, que es 1. Y es correcto porque de los números ingresados distinto de 0, hay un solo número que es par. Bueno, ya completamos
este ejercicio. Adiós, nos vimos. Les dejo como inquietud hacer los ejercicios que restan para habituarse a esta metodología de diagramar, hacer las pruebas de escritorio, corregir, revisar y reflexionar sobre todo lo que vimos. Esto va a ser la base para luego ver cómo estas estructuras se implementan en el lenguaje C y poder efectivamente programar. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video.